que el pan llegue más caro a nuestra mesa. Para hablar del tema estamos en contacto con David Miazo, quien es el economista jefe de FADA, para que nos explique el relevamiento que llevaron a cabo. Hola David, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, gracias. Y la verdad que la idea es poder explicarle a la gente que nos está acompañando desde el otro lado, en palabras simples y llanas, cuál es ese eslabón que ustedes estuvieron relevando y dónde están los incrementos. Bueno, justamente nosotros hacemos un informe de manera semestral donde medimos para el caso pan, la carne y la leche. La semana pasada publicamos leche, la semana que viene publicamos carne, para entender y comunicar a la gente cómo es que se llega al precio que uno termina pagando. En el caso de marzo, que son los datos que tenemos, el precio promedio del pan francés, el medido por INDEC, fue de 103 pesos el kilo de pan. Ese dato, David, discúlpame que te haga una consulta simplemente llana. Ese precio que mide INDEC es un precio que está tomado en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba. Digamos, ese relevamiento del precio, ¿de dónde sale? Es un relevamiento de precios que hace INDEC en todo el país, de donde se terminan obteniendo precios regionales. Por ejemplo, nosotros estamos circunscriptos dentro de lo que es región pampeana, después Cuyo, NOA, NEA y Gran Buenos Aires, y después se pondera ese precio. Como para que tengamos una idea, en nuestro precio está bastante cerca del promedio, en el caso hablando de Río Cuarto y la región, claro, está bastante cerca del promedio. Gran Buenos Aires tiene precios por encima y lo que es el noroeste argentino tiene algunos precios por debajo del promedio, como para que tengamos alguna idea. Perfecto, pero hecha la aclaración, ponderado. Hecha la aclaración porque por ahí en Río Cuarto hay precios que van justamente 80, 90, hasta 100 pesos, entonces como para que nuestros espectadores entiendan también esta cuestión de que es un promedio de las diferentes regiones. Continuemos entonces con la explicación. Tal cual, y sumándote una cosita a lo que vos estás diciendo nada más, es normal que en el caso del pan en particular haya dispersión de precios, donde uno encuentra precios distintos, porque también hay distintos tipos de calidades, también panaderías por ahí que suelen estar más en las zonas céntricas, en cualquier ciudad del país, suelen tener precios un poquito más elevados que las panaderías que están más alejadas, entre otras cosas. Perfecto. Pero para resumirte los datos, de cerca de esos 100 pesos, 10,6%, casi el 11%, lo representa el trigo. El trigo que está incorporado en el precio del pan representa el 10,6%. El proceso que hace el molino, que convierte el trigo y en harina, explica otro 5,3%. Es decir, que hasta la harina tenemos cerca de un 16% del precio del pan. Después la panadería es donde se produce el salto más alto, que explica el 59% del precio final, donde claramente la panadería en realidad hace dos procesos productivos. Uno de ellos es la elaboración del pan y el otro es la venta del pan. Entonces tiene dos procesos productivos que son de mano de obra intensiva, casi la mitad del costo de la panadería es costo de mano de obra. Y después, por último, tenemos los impuestos que se acumularon entre el trigo, el molino y la panadería y el IVA hacia el final, que es el 25%. Es decir, que en un pan de cerca de 100 pesos tenemos cerca de 25 pesos de impuestos. Cuando hicimos este informe en septiembre del año pasado, fueron justo esos meses durante los que no tuvimos IVA aplicado al pan. Exacto. Entonces los impuestos explicaban casi la mitad. Y bueno, ahora desde el principio de año se reincorporó, se reimpuso el IVA al pan y vuelve a explicar un cuarto del precio total. Tengo una consulta. Los costos indirectos de producción, por ejemplo, lo que tiene que ver con los servicios, con la luz, el gas, incluso con la nafta que utilizan las panaderías para hacer la distribución de su pan, ¿esos costos están incluidos en la panadería, en el 59% de la panadería? Exactamente. De ese porcentaje de la panadería, cerca de la mitad son costos laborales, como te decía. Cerca de un tercio termina siendo en realidad el costo de la harina, que está antes, y después los otros costos, donde se incluyen principalmente el gas, la luz, el alquiler, también forma una parte importante. Te diría que casi explica el 60% de lo que cuesta
La harina, que es el insumo principal, son todos los otros costos relativos a los alquileres y los servicios. ¿Cuánto cuesta una bolsa de harina hoy? Una bolsa de harina cuesta alrededor de 1.000 y algún pesos, la bolsa de harina de 50 kilos, y después nosotros acá el cálculo que hacemos en realidad es convirtiéndolo a pan, por los rendimientos que tiene, tanto el trigo como la harina, lo llevamos al precio de pan. En 1 kilo de pan hay 19 pesos con 50 de harina. Claro, ese sería el porcentaje. Y también incluyen, por ejemplo, aditivos o levadura o el costo de la sal, que también se utiliza para la producción de pan. Exactamente, exactamente. Eso está considerado como otros insumos, además de la materia prima que es la harina, y está contemplado dentro de la estructura de costos de esa panadería que estamos mostrando ahí. Entonces, de hecho, sí, decime. Si uno lo ve como un todo, se acumulan costos a lo largo de toda esta cadena para producir el pan que equivalen al 59% del precio final del pan. Claro. 25, y después 25% son impuestos y el resto es el resultado que obtiene cada uno de los eslabones por retribución de hacer la producción. Vos recién decías, obviamente, que si comparamos con septiembre, el 25% de esta alícuota de los impuestos, obviamente que se ve incrementada porque no está más el 0% de IVA, ¿no? Está el 10,5%, si no me equivoco. El tema es, ¿qué otros impuestos o en la cadena de producción del pan, qué otros ingredientes, por decirlo de alguna manera, son los que más aumentaron en estos últimos meses? David, ¿me escuchás? Disculpa, no te entendí si me preguntabas de los que aumentaron de los impuestos o en general. Claro, digamos, por un lado, vos mencionábamos recién que en el término de impuestos hay un incremento porque ya no está más el 0% de la alícuota del IVA. Pero por otro lado, en los insumos de producción, ¿qué otros elementos son los que más crecieron o aumentaron en los últimos 6 meses? Perfecto. Mira, el pan en los últimos 6 meses aumentó un 17%, mientras que la inflación aumentó un 20%. Es decir, el pan estuvo un poquito por debajo del aumento de inflación durante estos 6 meses. Lo que menos se movió fue el precio del trigo y el precio de la harina, que ya habían tenido un aumento de precios antes de septiembre, entonces se movieron muy poco en estos 6 meses. Lo que más, después, discúlpame, por otro lado, por ejemplo, los servicios públicos han estado congelados en gran parte de estos últimos 6 meses, entonces los costos de energía eléctrica, de gas, tampoco se movieron en términos de participación, y lo que sí aumentaron fueron los alquileres y los costos laborales y los fletes a lo largo de toda la cadena, que aumentaron en una cuantía similar a la evolución de la inflación. Claro, y una panadería, te pregunto así preguntas bien específicas porque obviamente trabajarlo como te decía, ¿no? Digo, una panadería, se supone que ¿qué rendimiento tiene? ¿Cuánto le queda de ganancia luego de tener que pasar por todos estos costos directos e indirectos de producción? Bueno, la panadería tendría un resultado, de acuerdo a estos datos, de unos 14 pesos por kilo de pan. Eso sería lo que le queda a la panadería después de pagar los costos y después de pagar los impuestos. Claro, ¿y qué pasa con los fideos? Porque ustedes también hacen como una comparación de cómo influye, por ejemplo, el trigo en el pan, en los fideos. ¿Qué encontraron a este respecto? En el caso de los fideos hacemos un análisis no tan completo como en el caso del pan, pero solamente como para tener el punto de comparación, donde miramos solamente cuál es la participación del trigo, que el trigo representa el 11% del precio de los fideos, de la pasta seca, apenas por encima de lo que representa el pan, y un 2% más de impuestos que se aplican al trigo, entonces el trigo estaría representando cerca del 13% del precio final que paga un consumidor por los fideos. Claro. Que estamos hablando de unos fideos de unos 112 pesos el kilo, que normalmente se comercializan de a medio kilo, entonces estaríamos hablando de unos fideos de precio promedio de unos 56 pesos aproximadamente el paquete. Claro, claro, tal cual, que justo viendo en góndolas uno puede encontrar un poco más, un poco menos, pero siempre hablamos de precios promedios. Y ahora la pregunta que también atraviesa toda esta cuestión, que es la pandemia. Entonces, ¿cómo también va influyendo en la producción del pan, en el tema del trigo, el proceso de la harina, el coronavirus?
Bueno, por un lado tenemos la afectación al sector primario. Nosotros somos grandes exportadores de trigo a nivel mundial, donde por suerte el trigo es uno de los cultivos de los granos que mejor se defendió en términos de precios ante esta situación de pandemia, donde ha caído el precio del petróleo, el precio de la soja, el precio del maíz, el precio de los minerales, de los minerales. Y el trigo ha sido de los que mejor se ha defendido en su precio por algunas circunstancias climáticas, y donde también las primeras estimaciones, recordemos que la siembra de trigo está justo por comenzar, es un cultivo que se hace en invierno, a diferencia de la soja y el maíz que se hace en verano, y las primeras estimaciones están hablando de que se va a sembrar por lo menos en la misma área que el año pasado e incluso un poco por encima, lo cual es una buena noticia. ¿Y puede Eso en cuanto sí. No, discúlpame, David, seguí hablando, perdóname. No, pero por favor, iba a pasar a la molienda y eso. Ah, porque te quería preguntar si justamente en este momento de crisis puede que aumenten un poco las exportaciones de trigo, que haya como más mercados para abastecer. ¿Están hablando de eso? Sí, en realidad el mercado internacional hoy no tendría problemas de abastecimiento. Como te digo, hay algunas cuestiones que ayudaron a sostener el precio en un contexto que todos los precios cayeron por algunos problemas climáticos en otros lugares, pero estaría siendo normal, digamos, no hay una demanda muy intensa por el trigo ni nada raro. De hecho, en realidad, si bien puede haber alguna reacción de abastecimiento, por ejemplo, si vemos la que tuvimos acá en Argentina, esa primera semana de la cuarentena que todo el mundo fue a los supermercados a tratar de abastecerse, eso mismo sucedió en Estados Unidos, por ejemplo, pero después comienza a normalizarse, porque una vez que uno ya se abasteció, después sigue comprando normalmente, y probablemente también de mediano plazo se empiezan a generar caídas en los consumos, producto de la recesión y la generación de desempleo que se empieza a producir producto de la crisis económica en todo el mundo. Bueno. Sin embargo, el trigo siempre, es un producto que se termina convirtiendo en pan, en fideos, termina siendo bastante básico en la canasta, entonces no se termina afectando negativamente por esta situación de crisis. Claro, bueno, David, muchas gracias por toda la explicación. Entonces, para cerrar esto, un incremento del pan que fue menor a la inflación y buena perspectiva para el inicio de la campaña de trigo. Así que bueno, a quedarnos tranquilos entonces de que todo siga como está, congelamiento de tarifas, que nada influye entonces en el precio del pan. Muchas gracias nuevamente. Gracias a vos, y solamente para cerrarte la parte que no te alcancé a contar, muy cortito, que lo que se vio con la pandemia también es un cambio en los patrones de consumo, donde cayeron las ventas en la panadería y se incrementó bastante la compra de harina por parte de las personas, de los consumidores, de las familias, para producir también panificados en el hogar. Exacto, es verdad, es un buen dato porque de hecho los supermercadistas también, ¿no?, lo van señalando. Así que, bueno, nuevas formas de consumo, obviamente todos resguardados en casa. Muchas gracias nuevamente, David Miazo, economista jefe de FADA, para, bueno, explicarnos entonces cómo se componen los diferentes eslabones de la producción del pan y cómo van variando los precios. Continuamos entonces ahora en Punta la M y